Han sido días en donde, ay carambas, hay momentos en donde de repente dices, ay Señor, ¿qué está pasando? Exacto, como dice la hermana Mari, ¿qué es esto? ¿Qué estamos viviendo? ¿Cuáles son estos tiempos? Escuchamos muchas cosas. Y no solo escuchamos cosas, no sé tú, pero espiritualmente está sucediendo algo bien tremendo. No sé cómo te sientes. A veces nos falta ser sinceros, porque a veces, ¿cómo estás? Bien. Y no estamos bien. Estamos tronados, estamos arrastrando la toalla. Pasa mucho, ¿no? Que como pastores vamos y, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, muy bien, hermano. Y la verdad es que no. Amados, necesitamos aprender a ser vulnerables y decir, la verdad me siento mal, no tengo fe, no tengo ganas de estar en la iglesia, no tengo ganas de buscar. Si te sientes bien, estoy bien, hermano, me siento bien. Pero estamos en un tiempo, amado, en donde necesitamos aprender a ser más vulnerables, más sinceros, más reales. Es un tiempo en donde estamos preparando el camino para Cristo Jesús. Y si tú no estás listo, amado, si tú no eres sincero, hay un riesgo muy fuerte en el cual puedes caer. Necesitamos ser vulnerables. ¿Puedes decir, necesito ser vulnerable? Necesito ser vulnerable, necesito matar el orgullo. Lo digo primeramente por mí. A veces da pena muchas cosas, pero necesitamos ser vulnerables. Hay muchas personas que las ves y dices, estoy bien, y dices, nah, tu cara, tu carácter, tu forma dice que no estás nada bien. Pero habemos otras personas que nos puedes ver por fuera, guay, por dentro te estás quebrando. ¿Sí? Y esto solo es una introducción porque lo sentí ahorita decirlo. No va a tratar de esto mi predicación, sino simplemente sentí decirlo. Habemos muchos dentro de la iglesia que nos escuchan, que estamos caminando un camino cristiano, pero estamos quebradísimos. O que estamos viviendo en pecado de una manera tremenda y no pedimos ayuda. Amado, Cristo viene pronto, no es broma, no es un cliché. No es una historia, no es una fábula, es una realidad. Cristo viene pronto. Y si no estamos listos, no estaremos con Él. Hay un debate si la salvación se pierde o no, pero el punto no es si se pierde o no. El punto es, ¿la tienes? ¿La tenemos? ¿La cuidamos? ¿La atesoramos? Como dice Pablo. Amén. ¿Estamos bien? Yo estoy contento de poder volver a predicar porque Dios ha estado moviendo mi corazón mucho con respecto a la iglesia, con respecto a pelear. No sé si ves, hay mucha gente que ya no está, hay otra gente que ya no vas a ver en la iglesia, pero platicábamos con los pastores. Sabes, esta iglesia ha sido una iglesia en la que de repente el Espíritu Santo viene y confronta a gente y gente ya no está, gente se va, sin siquiera decir nada. Y es un privilegio para mí saber que tú sigues, que tú avanzas, porque el Espíritu Santo quiere hacer algo contigo y conmigo. Él quiere hacer algo profundo en nuestro corazón, por el cual nos tiene aquí. Yo no sé si tú logras entender el panorama. No soy muy sabio, pero yo sí creo que cuando tenemos una relación personal con el Espíritu Santo, Él te empieza a abrir la mente de los tiempos. Y yo creo que esta iglesia, tú y yo somos la iglesia, tiene un objetivo muy fuerte. Y ese uno de los objetivos que tenemos tú y yo como iglesia es enderezar las veredas, las propias, y que Dios nos dé gracia y capacidad para enderezar las veredas. Estamos preparando el camino. ¿Por qué no me ayudas a orar? Espíritu Santo, danos la capacidad de comprender tu palabra, de comprender tus sueños, tus anhelos, y que nuestra mente humana, Señor, ahorita pueda desconectarse un poquito y podamos entrar en un modo espiritual en el cual tu Espíritu, Padre, gobierna nuestro ser, nuestra mente, y nos da la capacidad de escuchar. Padre, danos sabiduría para aprender hoy, aprender de ti, para entender que tu palabra es la máxima autoridad en esta hora, y que podamos, Señor, ser personas
que absorben lo que tú tienes, lo que tú hablas, lo que tú deseas para esta iglesia, para nuestras familias, para nuestro estado, para este país y para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque yo sé, Espíritu Santo, que tú estás obrando en muchos de nosotros ahorita, desde la alabanza hasta ahorita, y sé que vas a seguir obrando. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dile al que está a tu lado, dile, pon atención porque Dios te va a hablar. Dile, pon atención, fíjate, dile, pon atención al Espíritu Santo, no al quien está hablando. Porque muchas veces pones atención a ver en el predicador. A veces me ha pasado, wow, es un super predicador y estás con una expectativa de a ver qué palabra poderosa suelta porque es un super predicador. O pasa al contrario, ¿no? Ves a alguien como yo aquí y dices, a ver qué dice, a ver si no se equivoca, a ver qué herejía dice. Y estamos en todo eso menos en lo que el Espíritu Santo quiere hablarte. Entonces vamos a poner atención y oído abierto a lo que el Espíritu Santo quiere hablarte. Amén. Yo le puse hoy a esta predicación, desgastándome por Cristo. Desgastándome por Cristo. El desgastarnos por Cristo, amado, hoy en día tiene un peso muy grande para la iglesia por dos razones. Dos razones muy fuertes. El desgastarse por Cristo hoy, ante los ojos del mundo allá afuera, es una locura, una tontería. Porque ven que tú y yo decidimos desgastarnos o darnos y dicen, estás loco, estás manipulado, te están manipulando, estás haciendo y deshaciendo. Y mucha gente allá afuera ve el desgastarnos por Cristo como una manipulación de nosotros los pastores o los líderes. Y realmente ahorita el desgastarse por Cristo allá afuera es una total locura. Más ahora en nuestras generaciones que no quieren desgastarse por nada, ¿no? Y realmente es una locura para muchos. El desgastarse por Cristo aún dentro de la iglesia está siendo muy atacada, familia. No sé si tú has visto, y es lo que el pastor ha predicado las semanas anteriores, no sé si no pudiste venir, están ahí en YouTube las predicaciones, pero han sido muy buenas. El desgastarse por Cristo dentro de la iglesia está siendo atacada porque la mayoría de nosotros queremos una iglesia servida. ¿Qué es una iglesia servida? Donde llegas y todo hay, donde llegas y todo te ofrecen, donde llegas y todo te regalan. Es maravilloso llegar a ese nivel, pero con un corazón dispuesto. Por eso ha sido difícil dentro de la iglesia. Por eso yo siento que Dios quiere tocar este tema con nosotros, para que recordemos de dónde Dios nos sacó y que nunca se nos olvide que el propósito más grande de Cristo Jesús era amar y servir a los demás, levantar su iglesia, bendecir su iglesia. La mayoría de la gente, muchas dentro de la iglesia y otras fuera de la iglesia, ven el desgastarse por Cristo mal y lo ven como manipulación, porque el ser humano, amado, por naturaleza persigue el desgastarse por sus propios bienes. A lo mejor a ti te ha pasado. Andas estresadísimo porque no tienes una casa, no tienes un carro, tienes deudas, no te salen los negocios, te estresas porque los niños no tienen el mejor calzado y estás tratando de desgastarte y desgastarte y desgastarte por tus sueños. Estás peleando por tener las mejores escuelas, las mejores instituciones, ministerialmente los mejores institutos, y empiezas a desgastarte y desgastarte, y eso es una naturaleza humana que tenemos, el buscar desgastarnos por nuestros propios bienes. No sé tú, pero en muchas áreas yo he tratado de desgastarme por tener una de las mejores ferreterías de Morelia. Hasta me da un poco de risa porque ¿es malo? No es malo. ¿Es malo tener sueños? No es malo. ¿Es malo estar en la mejor universidad si puedes? No es malo. ¿Sabes qué es malo? Tener un corazón mezquino.
y tener un corazón fuera de la voluntad de Dios. Eso es lo que es malo, y yo lo he visto en muchos de nosotros, amado. A veces pretendemos ganar el mundo y no nos damos cuenta que estamos perdiendo nuestra propia vida. Hemos dejado atrás el corazón para Cristo. Van pasando más de 2000 y tantos años desde que Jesucristo vino, y a veces siento que a nosotros nos ha caído un espíritu cristianoide en el cual se nos olvida quién somos y a qué vinimos y para qué nacimos y para qué Dios nos rescató. No nos rescató, perdónenme, a lo mejor tumbo las ideas de muchos. Dios no nos rescató para hacerlos más ricos, para hacerlos más... No, Dios quiere prosperidad, sí la quiere. Pero amado, Dios no nos llamó a ser prósperos en este mundo. Perdónenme a los que creen en las predicaciones de prosperidad, perdónenme si esa es su fe y denle, ¿no? Pero yo no, amado, yo creo que Dios sí te quiere próspero, pero próspero espiritualmente. Porque si prosperas espiritualmente, lo demás lo tienes como basura y Dios te lo da. Entonces, amado, necesitamos entender, recordar lo que Jesucristo vino a hacer, a servir y no ser servidos. La mayoría del ser humano busca desgastarse por sus propios bienes, y no es malo, amado, pero ¿cuál es nuestro corazón? El problema es que muchas veces pretendemos o olvidamos que hay una realidad espiritual. Hay una realidad espiritual, amado. A ti, como siervo de Dios, no se te puede olvidar que existe el infierno, amado, y que es lo peor que puede haber. Sí existe. ¿Por qué nos da temor a veces volver a decir, amados, arrepiéntete, porque te vas a ir al infierno? No se trata de agarrar a bibliazos a la gente o decirle... No lo digo porque nos bloquean, pero de decirle a la gente, te vas a perder, pecador, en el infierno. No se trata de agarrar a infiernazos a la gente o de bibliazos, pero sí se trata de hablar de la realidad de Cristo, amado. No podemos perder de vista que existe el cielo y que existe el infierno. No podemos olvidar que sí es real, que sí hay algo que viene pronto. Es necesario poner la vista en Jesús y su reino. ¿Puedes decir conmigo? Es necesario poner la vista en Cristo Jesús y su reino. Y quiero hablarte de esto. Una de las personas más grandes o ejemplos de la Biblia de desgastarse por Cristo Jesús, número uno, es Jesucristo mismo desgastándose por la humanidad, por cumplir el deseo del Padre de la salvación. Los discípulos, y de quien quiero hablar es de Pablo, una de las personas más poderosas en desgastarse por Cristo Jesús. Y quiero que me acompañes a Filipenses. Vamos a leer Filipenses capítulo 1 y vamos a leer el versículo 20 al 25. Versículo 1, capítulo del 20 al 25. Y aquí es cuando Pablo está hablando a los filipenses. Yo lo tengo en la Biblia de las Américas. Estamos ahí. Y quiero que pongas un poquito de atención en estos versos, porque es tremendo el corazón de Pablo. Y dice así, es Pablo hablando a los filipenses, dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mí, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Fíjate lo tremendo de esto. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir
y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. Para vuestro progreso y gozo en la fe. Qué tremendo es lo que este hombre, si pusiste atención, ahí dice, no sé qué escoger. No sé qué escoger porque, no sé tú, pero si ahorita mismo el Espíritu Santo viene, ¡pam!, delante de ti y te dice, ¿qué prefieres? ¿Te vienes ahorita conmigo o te doy algo para que tú bendigas a seres humanos que están quebrados, que te pueden dar por la espalda, que te pueden dañar? Sinceramente, ¿qué escogerían? ¿Se quedan o se van? Está complicado, ¿no? Está complicado. Yo sinceramente me voy. Vámonos. Por lo que viene. No, Señor, yo no quiero estar en lo que viene. Vámonos, llévate a mi familia y vámonos, allá disfrutamos, ¿no? Porque, amado, nosotros tendemos a ver nuestras propias necesidades. Y es tremendo lo que este hombre encontró, que decía, oigan, no sé qué hacer. No sé si irme o quedarme, ¿qué hago? Él decía, yo prefiero irme, pero los veo a ustedes y digo, no, me necesitan. Y te aseguro que Pablo no se sentía pablocéntrico. No era porque se sentía pablocéntrico y yo soy el único que lo puede hacer, no, sino porque entendía que Dios le había dado algo. Amado, Dios te ha dado algo a ti también. ¿Qué deseas? ¿Qué anhelas? Es tremendo porque dice, fíjate lo que dice el último, convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso, gozo en la fe. Ni siquiera era quedarse para decir, oye, Señor, espérame porque mis empresas, oye, espérame para dejarle algo a alguien. No, amado, era desgastarse por la grey, desgastarse por la gente, desgastarse por sus amigos, su familia. Qué tremendo. Por eso a veces yo he escuchado, y dentro a veces de mi oración ha sido, ay, Señor, dame lo que le diste a este tipo, dámelo. Porque, amado, tú y yo no lo haríamos, la verdad que no. La verdad no. Pablo prefirió quedarse y desgastarse. Pero ¿sabes algo? Vemos la vida de Pablo y muchos decimos, ay, quisiera ser como Pablo. Pero, amado, Pablo, híjole, pasó por unas situaciones que tú y yo a lo mejor en esta temporada de cristianos ni aguantaríamos. Ya nos hubiéramos ido. Ya hubiéramos renegado de Cristo Jesús. Ya hubiéramos renegado de Cristo Jesús. Cuando oremos esto, el otro día que estaba preparándole, yo le decía, Señor, quiero ser como Pablo. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿de verdad? Y se me empezó a venir la vida de Pablo. Incluso hasta me puse a ver la película de Pablo, apóstol de Jesucristo. Me quebranté y dije, no, Señor, perdóname, quiero ser John López. Quiero ser yo, solo úsame. Amado, el quebranto de Pablo fue tan duro. Y lo impresionante es esto, ¿qué llevó a Pablo a pensar de esta forma y darse totalmente por Cristo primeramente y por la demás gente? ¿Qué lo llevó, amado? ¿Te has puesto a pensar? No sé si tú has leído la historia de Pablo o la película. Yo analizaba a Pablo y yo decía, bueno, este hombre era un hombre muy sabio, muy entendido. A los tiempos de ese tiempo estaba actualizado, era un hombre estudiado, un hombre con trabajo, un hombre que sabía hacer muchas cosas. Y yo me puse a pensar, Padre, ¿qué llevó a ese hombre a ser lo que era? En primer lugar, si te acuerdas la historia de Pablo, Pablo perseguía a la iglesia de Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque tenía una pasión desenfrenada por su religión. Tenía una pasión desenfrenada por querer agradar a Dios
pero estaba equivocado, en el camino equivocado. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó de tal manera que aún, fíjate, cómo Dios usó su mal enfoque para transformarlo y ahora darle un corazón para desgastarse? ¿Qué fue lo que pasó en Pablo? Te puedes preguntar, ¿qué pasó en Pablo? Lo que pasó en Pablo es que tuvo un verdadero encuentro con Dios. A lo mejor tú esperabas una super definición. ¿Qué le pasó a Pablo? No, es que hermano, vino el Espíritu Santo y se le clavó y cayó del caballo. Muchos dicen que iba en un caballo, otros no saben. El chiste es que se tropezó. Y podría hacértela así y de repente vino una luz y Pablo, pum, pero ¿sabes qué fue lo que pasó? Tuvo un verdadero encuentro con el Espíritu, un verdadero encuentro con Dios. Eso fue lo que pasó. Un verdadero encuentro con Dios nos hace quebrarnos a nosotros mismos y darnos por los demás. Eso fue lo que le pasó a Pablo, amado. Más que caer y besar el polvo, fue el impacto de encontrarse con Dios verdaderamente. Yo me pongo a pensar qué impacto tan fuerte tuvo Pablo, que no solo se cayó, amado, se cayó y el cerebro le dio vuelta, ¡fum!, y empezó a pensar de otra manera. Y yo creo algo, tú y yo necesitamos ese encuentro, que nos caigamos al suelo de veras, ¡pum!, nuestro cerebro de vuelta y empecemos a ver la vida de otra forma. Y sobre todo, no la vida solamente humana, sino la vida cristiana. La vida cristiana. Que empecemos a ver de otra forma, amado. Incluso muchos de nosotros necesitamos caer, ¡pam!, y nacer de nuevo otra vez. Eso necesitamos muchos, me incluyo. Yo necesito nacer de nuevo en muchas cosas, en mi fe, en decirle a Dios, te acepto, hazlo. Necesitamos un verdadero encuentro con Dios. Y hay una pregunta aquí, y es una pregunta que te pido que te la hagas. Y es esta: ¿qué tan fuerte y personal has tenido un encuentro con Dios que te hace querer, anhelar, desgastarte por Dios y por la causa de Cristo? Quizás tú y yo somos personas que desde mi niñez conocí a Cristo, acepté a Jesucristo como Señor y Salvador, pero yo he tenido que ser sincero, amado, conmigo mismo y decirle, Señor, verdaderamente te conozco. ¿Verdaderamente ha sido fuerte mi encuentro contigo que me hace desgastarme por los demás? Te digo, hay un debate muy fuerte si la salvación se pierde o no. Pero vuelvo a lo mismo, lo importante no es si la pierdes o no, sino si la tenemos, si de verdad la tenemos. Y yo le decía a Dios, Señor, analizando la vida de Pablo y de la gente que verdaderamente tuvo un encuentro con Dios, yo le decía, Señor, me falta mucho. Y quizás nunca vamos a ser como ellos, amado, porque Dios a ti y a mí nos dio una esencia bien diferente, un carácter bien diferente, una manera de vivir bien diferente, una manera de pensar bien diferente, pero el Espíritu Santo no cambia. Él es el mismo. Entonces, no analicemos la vida de Pablo, sino al Espíritu Santo y a Jesús que vivía en Pablo. ¿Lo tienes? ¿Lo tenemos? ¿A Él? ¿Al que nos impulsa a pedir perdón cuando pecamos? ¿A ver la necesidad del que tiene hambre? Esa es la pregunta, amado. ¿Qué encuentro has tenido con Jesús? ¿De verdad has tenido un encuentro con Jesús? Y si ahorita pudiera ser sincero y decirle, no, pues yo necesito un verdadero encuentro con Jesús porque no siento ni hambre de ser bendición. Y es bueno ser sinceros y decir, no lo tengo. No quiero ser como Pablo, quiero lo que Pablo tenía. ¿Y qué era? Un encuentro con Dios. Eso lo quiero, eso lo anhelo. ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué tenía Esteban, amado, que aún siendo apedreado no negó a Cristo?
¿Qué encontraron ellos que ahora la iglesia cristiana, bueno, dejemos a un lado la iglesia cristiana, que tú y yo no hemos encontrado? ¿Qué tenían? Lo platicábamos la semana pasada. ¿Qué encontraron nuestros antepasados en Cristo que los hace aún en medio del sufrimiento permanecer y no claudicar de Cristo? ¿Qué tenían? Eso, tener una fe genuina y sincera y un corazón de desgastarse por la causa de Cristo. No les importaba. Yo recuerdo mi niñez y ver a mucha gente desgastarse, tener sueños para la iglesia, tener sueños para la casa de Dios, tener sueños y decir, no tenemos, pero tenemos fe, lo vamos a lograr. No tenemos, y se veía inmensa la situación, pero decía, mayor es el que está con nosotros. Amado, ¿qué tan grande ha sido ese encuentro? ¿Qué tan grande ha sido el encuentro tuyo con Cristo que te hace quererte desgastar por la iglesia y por los demás? ¿Qué es desgastarnos por Cristo? ¿Qué es desgastarse por Cristo? Amado, desgastarse por Cristo no es vivir una vida de iglesia fatigado, no es activismo. Mucha gente cree que el desgastarse por Cristo es despertarse temprano, bañarse y córrele a hacer el aseo, a limpiar, ya me voy porque hay otra reunión, y vives fatigado, y eso no es desgastarse por Cristo. Desgastarse por Cristo no es fatigarse. Puedes decir, desgastarme por Cristo no es vivir una vida fatigada. Desgastarse por Cristo tiene que ver más con desgastar nuestro espíritu, tiene que ver con algo más espiritual primero que con algo físico. Desgastarse por Cristo es parte de venir a hacer el aseo, sí, es parte dar, sí, es parte anhelarlo, sí, eso es parte de desgastarse por Cristo. Pero más que eso, esa es una consecuencia de que tú estás desgastándote por dentro, porque cuando te estás desgastando en tu espíritu, en buscar a Dios, en bendecir a los demás, en exigirte a ti, yo anhelo tu presencia, ese desgastar tiene una consecuencia, y esa consecuencia es que quieres amar la iglesia, que quieres amar al prójimo, que quieres despojarte de tus bienes físicos y espirituales para bendecir a más. Esa es una consecuencia. Entonces esto tiene que ver más con desgastar nuestro espíritu para que la carne accione en lo físico. Te lo repito, el desgastarnos por Cristo no es una fatiga. Tiene que ver más con desgastar nuestro espíritu para que la carne accione en lo físico. Cuando desgastamos nuestro espíritu en buscar a Dios, el desgastarnos no es una carga, no es una carga. Entonces, ¿qué es? El desgastarse sí es no poner condiciones a lo que Dios quiere hacer contigo. No poner condiciones a lo que Dios quiere hacer contigo. Eso es el desgastarnos por Cristo. A veces no es tanto que tú tengas que dar cosas, sino que tú simplemente digas, Señor, haz de mí lo que tú quieras, aunque no me guste, aunque no quiera, aunque no sean mis sueños y mis propósitos. Eso es parte de desgastarse por Cristo. Decirle, haz de mí lo que tú quieras. No ponemos condiciones, Señor, haz de nosotros lo que tú quieras. Muchas veces el desgastarse por Cristo implica, fíjate, esto está tremendo, el desgastarse por Cristo implica sufrimiento. ¿Cómo? ¿Cómo si Dios es bien bueno? ¿Cómo? ¿Cómo dices eso si Dios no quiere que suframos? Amado, el desgastarse por Cristo implica sufrimiento. Y no quiero que te desanimes, sino que digas, me voy a preparar.
Me preparo porque implica sufrimiento. A veces implica sufrimiento porque, ¿sabes? Dios es tan maravilloso que en medio del sufrimiento hay quebrantamiento de nuestro corazón. Y cuando nos desgastamos por Cristo y viene el sufrir, viene el permanecer, ahí se incrementa nuestra fe. Se incrementa nuestra relación con Él. Porque no sé si te has dado cuenta, pero a veces cuando las cosas están pero mal, es cuando más buscamos a Dios. Es cuando más nos clavamos en oración, en ayuno y, ay Señor, estoy bien mal, diciendo que no puedo, y ahí estás, hasta es curioso, ¿no? Cuando tienes problemas con tu esposa, con tus hijos, hasta ni siquiera vas a desayunar por estar en tu cama orando. Pero cuando todo está bien, nos olvidamos de esto. Entonces el sufrir implica, a veces yo me preguntaba, Señor, bueno, pues ¿por qué sufro tanto, mano? Si te amo, si te sigo. Y una vez me cayó el 20 de eso, porque Dios me dijo, cuando estás sufriendo, estás más conmigo. Y yo dije, oye, sí es cierto. Sí es cierto. Una vez tuve un problema, ni siquiera bajaba a desayunar, yo despertaba y luego a orar. Amado, el sufrimiento, el desgastarnos por Cristo trae sufrimiento, y Dios a veces lo permite porque es un punto en donde Él te va a encontrar, te va a hablar, te va a enseñar, va a acrecentar tu fe, va a acrecentar tu visión, aún te va a ayudar a ver la condición de otro y decir, oye, yo estoy bien, Dios es bueno, es maravilloso. Amado, esto no es manipulación, esto es palabra de Dios. Una de las cosas por las cuales yo le dije al Señor, no quiero ser Pablo, era por su sufrimiento. Amado, sufrió durísimo. Pedro sufrió durísimo. Yo te pregunto algo, ¿quieres ser un discípulo de Jesús? No me respondas ahorita, piénsalo. ¿Quieres ser un discípulo de Jesús? Te dejo de tarea algo, investiga la vida de los discípulos, pero a profundidad. Y cuando tú lo hayas investigado y ya digas, ay Señor, ahora sí puedes, dobla tus rodillas y dile, sí Señor, o dile, no Señor. Porque Dios anhela corazones o fríos o calientes, no tibios. Y si tú le dices, no Señor, créeme que Dios no te va a destrozar con un rayo saca. Yo creo que para Dios la sinceridad es más valiosa que el quererse esconder, ¿no? Y si tú le dices que sí, dile, fortaléceme, dame fuerza, dame gracia para permanecer. Nosotros los hombres necesitamos la gracia de Dios para no caer en pecados sexuales, también las mujeres. Necesitamos la gracia del Espíritu Santo, tú y yo como cristianos, para permanecer en la fe. La palabra de Dios dice que en los tiempos postreros habrá apostasía. En los tiempos postreros habrá falta de fe, falta de amor. Entonces necesitamos la capacidad de entender el desgastarnos por Cristo para que la apostasía no nos golpee. Lo importante y lo interesante de esto, amado, es que el desgastarnos por Cristo se abre una puerta grande, eficaz y espiritual. Y esta puerta son muchas puertas, hay muchas puertas. Cuando tú y yo nos desgastamos por Cristo se abren muchas puertas, muchas, espirituales. Más que físicas, las físicas son consecuencias, pero se abren puertas espirituales. Y es esa que te comentaba, fortalece la fe. Cuando tú y yo te estás desgastando, a mí me ha pasado, amado, a veces la verdad es que, como todo mundo, no nos dan ganas de venir a la iglesia o buscar a Dios, o estás en un momento humanamente, carnalmente, te sientes derrotado, ¿no? Pero entiendo y digo, no, yo me quiero desgastar por Dios y vengo caminando, a veces renegando, Señor, mira, Señor, ya no quiero, Señor, ya llévame contigo en muchas áreas, pero en el desgastarte en venir a la iglesia, en el camino de venir a la iglesia, mi fe es fortalecida, que a veces termino riéndome y decir, qué locura,
vengo sin ganas, pero termina mi espíritu desgastándose por la iglesia. Y salgo de aquí con la fe levantada en decir, a lo que sigue, a lo que sigue, a lo que venga. Sale Dios, vámonos para adelante. Entonces, cuando te desgastas por Dios es fortalecida tu fe. Hay otra puerta, fortalecer el compromiso con Cristo. Cuando te estás desgastando por Dios, en oración, en intimidad, en bendecir a los demás, en matarte a ti mismo, fortalecemos nuestro compromiso con Dios. Y es lo que te contaba. A veces te va a pasar que tu fe está destrozada. Pero cuando te estás desgastando, vives una vida desgastándote por Dios, dándote por Dios, eso te ayuda y dices, no, yo tengo un compromiso, tengo un llamado, tengo una esencia, no me puedo escapar de esa esencia. Y te hace reactivar tu compromiso de Dios. No tienes, amado, un compromiso con el hombre. El compromiso más grande que tienes tú y yo como cristianos, como discípulos, como siervo de Dios, es con Dios. Es con el Padre. Ese es el compromiso. ¿Puedes repetirlo? Mi compromiso es con Dios. A mí, a los pastores, al liderazgo, puedes fallar en tu palabra, amado. Y lo único que pudiera pasar es que te decimos, pues no tienes palabra, ¿no? Pero con Dios, amado, ese es el compromiso que tú y yo tenemos de desgastarnos por Cristo Jesús. Entonces es fortalecer la fe, fortalecer el compromiso con Dios, y el desgastarnos nos recuerda que hay un propósito grande para nosotros. Cuando tú te estás desgastando por Dios, a mí me ha pasado limpiando las sillas para que venga la iglesia y me estoy desgastando por amor y todo, Dios me recuerda que tengo un propósito eterno, un propósito espiritual, un propósito más allá de lo físico. Me recuerda ese propósito, me ha pasado que a veces estoy aquí y Dios me recuerda cuando era un niño y me dieron una palabra de profecía y digo, hey, es verdad. Hay una palabra para ti y para mí. Amado, Dios te ha hablado y Dios quiere recordártelo. Dios quiere recordar ese gran propósito que Él tiene para nosotros. Y sobre todo, el desgastarnos por Cristo nos ayuda a matar, pon atención en esto, a matar la carnalidad pecadora. Tú y yo somos carnales y no podemos quitar la carnalidad, la carnalidad que anhela pecado. No podemos quitarlo, por más que nos esforcemos, por más que nos santifiquemos, y hay una carnalidad que siempre va a querer sobresalir a la realidad de Dios, a los mandatos de Dios. Pero cuando tú te estás desgastando por Cristo Jesús, vas caminando desgastándote, bendiciendo a los demás, bendiciendo a la iglesia, hay un punto en donde el Espíritu Santo te topa y te hace matar la carnalidad. Te hace quitar el pecado, te hace arrepentirte, te hace volver en sí y decir, hey, eso me estorba, eso me mengua, yo no quiero menguar lo que Dios tiene para mí. Y te ayuda el desgastarte por Cristo, el desgastarte por otra persona también en oración, en estar con Él, en ir por Él, te ayuda también a ver tu condición, tu propia condición física e interior. Muchas veces, una de las cosas que yo me acuerdo mucho que nos decía nuestro pastor era cuando estés deprimido, cuando estés todo derrotado, que no le encuentras a tu vida propósito y sientes que dices, pues yo para qué vivo. Dice, agarra unas cosas y vete a la colonia más pobre y bendice a alguien y verás cómo se te quita la depresión, se te quita todo, porque ves la condición de alguien más. Cuando somos de bendición, amado, a otras personas, a pesar de nuestra condición, es activado algo en nuestro espíritu, es activado algo en nuestro ser. Entonces ese es un buen consejo y una buena medicina. Si tú estás pasando ahorita por depresión y no entiendes para qué vives, no entiendes para qué Dios te llamó, ve a una colonia y bendice a alguien.
Ve a una colonia y abraza a alguien, dile a alguien, hey, Dios te ama, y verás que el Espíritu Santo te reaviva, te reanima. Entonces nos quedamos que nos ayuda a matar la carnalidad pecadora para permanecer hasta el final, para permanecer tú y yo hasta el final. ¿Y por qué toco este tema, este punto de permanencia? La permanencia. Desgastarme para Cristo me ayuda a permanecer en el camino hasta el final, y aún mejor, no solo me ayuda a permanecer en el cristianismo, porque puedes durar 40, 50 años en el cristianismo, sino te ayuda a reafirmar tu fe, tu corazón, para permanecer hasta el final. La palabra de Dios es bien clara, dice, el que permanece hasta el fin, este será salvo. La permanencia, amado, en tu vida diaria, de desgastarte por Cristo, de no perder la perspectiva de que nacimos para Cristo. Claro, tú desarrollas tu vida física, humana, tu trabajo, tu familia. Eso es muy importante, porque también la palabra de Dios dice que a un hombre que no cuida a su familia, amado, hay que ver si somos salvos, ¿no? Es muy importante, tienes que cuidar tu familia, tienes que cuidar tu trabajo, tienes que entender eso, pero lo principal es entender que el primer punto, el primer llamado tuyo y mío es desgastarnos por Cristo Jesús. Es desgastarnos por Él, vivir una vida desgastándonos por Jesús para permanecer hasta el final. Que Dios nos dé gracia a ti y a mí para permanecer hasta el final, amado. Porque te digo, puedes durar en la iglesia 20, 40 años y al final del camino, ¡pum!, irte al agujero y no estar permaneciendo. Pero si tú permaneces desgastándote por Cristo, desgastándote en oración, en comunión, en decir, Señor, aquí estoy, no tengo ganas, o me siento como Sansón, aquí estoy, pero estás desgastándote, esto te ayuda a tener una relación con el Espíritu Santo que te ayuda a permanecer, en buenas y malas, en tormentas, en sol. Entonces por eso es necesario, amado, que comprendamos que el desgastarnos por Cristo es necesario y sumamente necesario para todo cristiano, porque nos ayuda a permanecer. Y si le podemos agregar algo más a esto, el desgastarte por Cristo aún tiene beneficios. Hay algo mejor en esto, es que tiene recompensa. Cuando tú te desgastas por Cristo hay recompensas muy grandes. Y una de las recompensas es que das fruto. Empiezas a fructificar en bendición. Y aún en lo físico. Hay gozo y paz en medio de la prueba. Cuando tú te estás desgastando por Dios, yo veo la vida de los discípulos desgastándose por Cristo Jesús, y una de esos era Esteban. Amado, él vivía una vida desgastándose por Cristo Jesús, al grado de cuando lo estaban apedreando, dice la palabra de Dios que él estaba adorando a Dios, gozándose. Amado, ¿quién iba a estar gozándose cuando te están quitando la vida? Pero el desgastarse por Cristo, al entender hacia dónde iba y lo que Él hacía, el propósito de desgastarse, amado, le daba gozo. Si tú no tienes gozo y te sientes sin gozo, sin ganas de vivir, empieza a desgastarte por Cristo, por los demás, en bendecir a los demás. Ahí vas a encontrar gozo y paz en medio de la prueba. También te da crecimiento espiritual. Empiezas a tener hambre por la palabra, hambre por encontrar la voz de Dios, deseos de crecer espiritualmente en el conocimiento de Cristo Jesús. Empiezas a decirle al Padre, dame a Cristo, quiero ser como Cristo. Y tengo una pregunta aquí que dice, ¿cómo desgastarnos por Cristo? ¿Cómo podemos desgastarnos por Cristo? Y tengo unos puntos. Sirviendo en la iglesia. Amado, mucha gente cree cuando los pastores y los líderes te hablamos, hey, sirve en la iglesia. Mucha gente, y me ha tocado escucharlo, te quieren manipular para tenerte ahí.
Te quieren manipular para ellos tener dinero y muchas cosas. Amado, no. El deseo de decirte este punto sirviendo en la iglesia es porque Dios ama a su iglesia. Y porque tú y yo somos su iglesia. Y porque Dios ha preparado una iglesia para alcanzar a más gente. Entonces, ¿cómo me desgasto por Cristo? En la iglesia. En la iglesia de Cristo. Ahí me puedo desgastar. Otra forma de desgastarme por Cristo es usando nuestros dones y talentos para edificar el reino de Dios. Tú y yo hemos sido dotados de dones y talentos. Si no los conoces, dile al Espíritu Santo, revélamelos. Porque Dios te ha dado dones y talentos. Esos dones y talentos Él te los ha dado, te ha capacitado para que tú los des en edificación del reino de Dios. Dios nos ha llamado a ti y a mí a ser constructores del reino de Dios. Por eso te ha dado dones y talentos, amado. Ahí puedes desgastarte usando tus dones y talentos. Otra forma de desgastarte es compartiendo el evangelio con otros. Y esta es una pregunta: ¿cuánto tienes sin compartir el evangelio a otros? Uno de los llamados más grandes de Jesús es id y haced discípulos. Amados, desgastémonos un poco más por Jesús. Desgastemos más nuestra boca por predicar el evangelio, compartiendo el evangelio. Hay otra forma de desgastarnos y es ayudando al necesitado. Ayudando al necesitado. Ahí puedes desgastarte. Tenemos este evento pronto, amado. Vamos a desgastarnos por Cristo. ¿Es cómodo? No, no es cómodo. Es incómodo. El desgastarte por Cristo es incómodo. Pero es lo mejor. Es lo mejor, amado. Porque esto no es solo físico, es espiritual. Ayudando al necesitado. Otra forma de desgastarte, y es algo que a muchos de nosotros nos falta: amando y perdonando a los demás. Amando y perdonando a los demás. ¿A quién tienes, como decimos, cruzado, no? Que tienes que perdonar. ¿Qué tan dispuesto estás a desgastarte por Cristo para perdonar a tu papá, a tu mamá, a tu vecino, a tu esposo, a tu esposa, bla, Porque a veces somos bien buenos en decir: doy mi vida por ti, Señor, te glorifico, aquí estoy, quiero conocerte. Y cuando Dios te dice, desgástate perdonando, estamos como el joven rico, ¿no? Vende tus cosas, y prefirió no hacerlo. Necesitamos dejar lo emocional humano, amado, a un lado cuando te desgastas por Cristo Jesús. Porque si contemplas lo emocional para activar lo espiritual, no vamos a poder. Cuando vayas a hacer algo de desgastarte por Dios, quita tus pensamientos humanos y dile: Señor, aquí estoy, ayúdame. Amado, si necesitas perdonar a alguien, hazlo. Desgástate por Cristo en eso, perdonar y amar a los demás. Y yo quiero ponerte esto sobre la mesa. ¿Pudieras pensar en qué podrías desgastarte más por Cristo? ¿Qué está de estos puntos que hemos visto, qué está al alcance de tus manos que ahorita podrías decir: yo voy a desgastarme en esto por Cristo, necesito hacer esto por Cristo? Otra cosa, ¿qué necesitas retomar de lo que tú ya te estabas desgastando por Cristo y lo dejaste de hacer? ¿Qué necesitas retomar, amado? Retómalo, recupéralo. ¿Qué hacías antes? Quiero ponerte este punto sobre la mesa. Cuando recibiste a Cristo Jesús, piénsalo. ¿Qué fue lo primero que querías hacer? Lo primerito, cuando recibiste a Cristo, que Él entró a tu corazón, el Espíritu Santo, ¡pum!, despertó algo espiritual en ti, y fue lo primerito que dijiste: saliendo de aquí voy a hacer esto. Piénsalo y vuélvelo a hacer. Vuélvelo a hacer. Si fue el ir a abrazar a tu familia, el perdonar, vuélvelo a hacer. Si fue el predicar como loco enamorado, vuélvelo a hacer. Si fue brincar como loco, pon música en tu casa y ponte a adorar a Dios como loco. Si fue soñar y decir: yo quiero levantar esto, quiero hacer esto, vuélvelo a hacer. Amado, retoma.
Retoma. Dios es un Dios que cada día hace cosas nuevas, sí, pero también Dios es un Dios que tiene guardado en un frasco sueños que tiene para ti, que solo tú necesitas activarlos, retomarlos, desgastarte por Dios otra vez. ¿Sí? ¿Amén? ¿Vamos bien? ¿Pudieras retomar, amado? ¿Pudieras retomar esto? Quiero terminar ya. Y quiero terminar en Romanos. Romanos 12, y vamos a leer del 6 al 16. Romanos 12, del 6 al 16. Puedes decirle al que está a tu lado: hey, necesitamos desgastarnos más por Dios. Dile, hey, necesitamos desgastarnos más por Cristo. Dile así, mira, dile, te digo un secreto, necesitamos desgastarnos más por Cristo. La respuesta de muchos de nuestros males, amado, es desgastarnos por Cristo y enderezar las veredas. Hay veredas en ti, en mí, que necesitamos enderezar. Me encanta esta canción de Toma tu lugar, que dice: estoy preparando el camino, enderezando las veredas y cada vez más disminuyendo yo mi carnalidad. ¿Por qué? Porque importa que Él crezca. Grábate eso. Tú y yo no nacimos para crecer, amado. Nacimos para hacer crecer el reino de Dios. Y luego dice: es Él por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo con amor y con alegría. ¿Estás perdiendo todo con amor y con alegría? Dueño de mis días. ¿Por qué? Porque Él volverá. Amados, si tú y yo nos grabamos eso, si la iglesia que nos escucha, si tú y yo, si los cristianos nos grabamos que estamos desgastando nuestra vida porque Él volverá, amado, vamos a ser otros. Amado, que esto se nos grabe en nuestro corazón. ¿Por qué vivimos? Para desgastarnos por Él, con amor y con alegría. Amado, cuando te vaya mal, dile: Padre, me estoy desgastando por ti, permanezco en ti, decido seguir siendo tu amigo, con amor y con alegría, porque volverás. No me importa perderlo todo, volverás. Ese es tu anhelo, ese es nuestro objetivo, amada iglesia. Él volverá. Imagínate qué padre que Él nos encuentre todos desgastados y a lo mejor un pedazo de la cara lijada porque te desgastaste, y Él te diga: buen siervo y fiel. Amado, a veces suena como historias hollywoodenses de película, en donde estamos viendo la película y lloramos y oh, wow, qué hombre, pero amado, esto es una realidad. Imagínate esa visión. Cuando tú vas entrando al cielo y Él te dice: hey, buen siervo y fiel, te desgastaste, valió la pena, amado, vale la pena, de verdad te lo digo. Cuando te encuentras con el Espíritu Santo, ¡pum!, y te marca, amado, eso lo tienes por basura. Y no te estoy diciendo que seas como yo tengo un llamado distinto. Si a ti Dios te da a construir, gloria a Dios, pero nunca se te olvide que los beneficios que Dios te da es para desgastarse por su iglesia. Si Dios te bendice al sumo, gloria a Dios por eso, porque Dios quiere hijos prósperos, sí, pero nunca se te olvide el pobre, nunca se te olvide la viuda, nunca, amado. Para eso vivimos, para desgastarnos por Cristo Jesús. Termino. Romanos 12 del 6 al 16 dice: pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir.
o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicaos a lo bueno, ser afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros, no seáis perezoso en lo que requiere diligencia. Me perdí, ¿en cuál voy? 11. No seas perezoso en lo que requiere diligencia, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Perseverando en el sufrimiento, dedicaos a la oración. Amado, ven a la oración. Contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldecid, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran, tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendientes con los humildes, no seas sabio en vuestra propia opinión. Dios nos ha dado a ti y a mí el privilegio de ser sus hijos. Puedes decir conmigo: Dios me ha dado el privilegio de ser su hijo. Repítelo: Dios me ha dado el privilegio de ser su hijo. Una vez más, Dios me ha dado el privilegio de ser su hijo. Dios me ha dado el privilegio de ser su hijo y nos ha dotado de armas, dones, talentos para seguir el camino de servicio que Él trazó. Amado, no viniste para ser próspero. Naciste para servir, para seguir el camino que Él trazó. Él trazó un camino de servicio, un camino de desgastarse, porque te quiere en la eternidad. La pregunta es: ¿tú quieres la eternidad? Si me dices que sí, amado, empecemos a desgastarnos más por Dios. ¿Por qué no te pones de pie? ¿Qué tan dispuesto estás en desgastarte de hoy en adelante por la causa de Cristo? Amado, no te vayas emocionado o entristecido. Vete con una convicción hoy. ¿Qué tan dispuesto estoy de desgastarme por la causa de Cristo hoy? De preparar el camino para que Él vuelva. ¿Qué tan dispuesto estamos tú y yo, amado, de desgastarnos? ¿Qué tan dispuesto estás de decirle: Señor, québrame? Québrame. El desgastarte es quebrarte. El mejor alabastro, el mejor perfume no sale cerrado. Una de las historias más poderosas de adoración y de dar a Cristo lo mejor es de esa mujer. ¿Te acuerdas? Cuando no abrió, si te fijas, esta historia tiene mucho poder. No abrió el perfume y se lo echó en su mano, lo untó y le puso a Jesús. Amado, lo quebró, lo derramó. ¿Qué tan dispuesto estás tú a que el perfume que está en ti, porque yo sé que amas a Dios, yo sé que anhelas a Cristo? Yo creo que sería torpe el venir a la iglesia, el querer estar en la iglesia y no amar a Jesús. Yo sé que lo amas, por eso estás aquí, por eso estás viendo, por eso estás queriendo seguir a Jesús, porque lo amamos. Amado, québrate, québrate hoy, québrate y exponle, dile: Señor, esta es mi fragancia, este es lo que soy, aquí estoy. ¿Por qué no levantas tus manos? Espíritu Santo, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque yo sé que tú nos estás llamando a vivir una vida más profunda contigo, porque los tiempos se están acercando. Nos estás despertando para preparar el camino, Señor, porque para eso vivimos, preparar el camino. Decía Juan el Bautista: ¡hey! Enderezar los caminos, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Enderecen las sendas. Enderecen las sendas.
enderecen la senda, estoy preparando el camino. Enderézalas. Dile, enderezando las veredas y cada vez más disminuyendo, sí, porque importa que Él crezca. Mi placer en Él está. Yo no soy digno de desatar tus sandalias. No soy digno, Señor. No soy digno de desatarlas, pero Tú me has llamado hijo. Ya no son mis siervos, sino son llamados hijos a seguir en el camino. A seguir en el camino. A seguir el camino trazado. Es Él, por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Es Él, por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Él volverá, soberano y en poder. Él volverá. El gobierno en Él está, y vean que Él traerá en su mano su recompensa. Él volverá. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Gracias, Cristo Jesús, porque Tú volverás. Y hoy queremos desgastarnos. Puedes tomar un segundo y dile: Padre, yo quiero desgastarme, pero necesito Tu ayuda, Espíritu Santo. Necesito Tu ayuda.